Ah, bien, ya está comenzando. muy bien, Adelante, Pavel, por compañeros. Gracias y disculpen la espera, pero sí es bueno o sí era necesario poder proyectar algunas de las fuentes para el presente estudio. Como les comentaba, como argumentaba, voy a desarrollar este conversatorio en base a 5 ideas. Nosotros pensamos que y sostenemos que Vasco de Quiroga no enseñó las artes y los oficios a los pueblos indígenas. Nosotros pensamos o sostenemos que tampoco fue el gran protector de los pueblos originarios, como tanto se menciona en una gran cantidad de libros, sobre todo contemporáneos. También nosotros pensamos que no promovió la educación indígena. Hay incluso algunos textos que dice que fue pionero de la educación indígena y pensamos que no es así. Y también que sostenemos que no estuvo a favor de la lengua purépecha. Incluso algunos autores mencionan que él mismo hablaba purépecha y otros estudios demuestran que no fue así. Y por supuesto la idea más últimamente que está en boga es que lo quieren declarar santo. Y nosotros pensamos o sostenemos que Vasco de Quiroga fue un esclavista. Y a un esclavista pues no puede ser de ninguna manera santo, como él mismo lo establece en, en, en su testamento. Entonces, estas son las ideas que yo voy a desarrollar de manera muy rápida, muy puntual. Bueno, pues como ustedes saben, Vasco de Quiroga, como todo personaje histórico, mantiene contradicciones y claros oscuros. En este marco es indispensable desmitificar su figura. Esta es una acción necesaria para analizar adecuadamente los procesos sociales y personajes históricos y comprender mejor a este periodo que se ha denominado la colonia o el virreinato, que a final de cuentas fue sobre todo un periodo de dominación, de saqueo, de explotación, de imposición y de exterminio de millones de indígenas o de habitantes de los pueblos originarios. Más del 90% perecieron en este proceso denominado de la colonia. Entonces, en la historia oficial se ha argumentado, se ha dicho, se ha promovido que pues Vasco de Quiroga pues se le retrata como un defensor de los indios, así se le menciona entre comillas indios y maestros de las artes y los oficios purépecha. Y al pueblo purépecha se le quiere retratar como un pueblo dócil, como un pueblo resignado, como un pueblo sin historia, como un pueblo siempre sufriendo y doblegado, lo cual pues no es de ninguna manera así, es un pueblo en resistencia y en lucha. Entonces esta es una historia eurocentrista, unilateral y doctrinal. Por ejemplo, esta imagen que ustedes están observando de Vidas Ilustres data de 1958 y pues fue aprobado por la Secretaría de Educación Pública. Y es ahí donde se empieza o se continúa retratando esta historia oficial, donde se quiere ver a Vasco de Quiroga como este personaje que no tiene claroscuro, sino todo bondadoso, lo cual, pues, a todas luces no es así. Bien, primero, la primera idea a desarrollar es que Vasco de Quiroga no enseñó las artes y los oficios a los indígenas. Esto es muy común en algunas comunidades originarias o es una mentira que se repite una y otra vez, lo cual históricamente es incorrecto. Comúnmente, la historia oficial representa a Vasco de Quiroga como el precursor y maestro de artes y algunos oficios entre los pueblos originarios purépecha. La tradición popular, entre comillas, identifica a Vasco de Quiroga como el que enseñó y llevó las artes y oficios a diversas comunidades, como por ejemplo, que instruyó a trabajar el cobre en Salvador Escalante, más conocido como Santa Clara del Cobre, que enseñó la cerámica a los habitantes de Santa Fe la Laguna, que enseñó las esteras y los cestos de Tule a Iguacho, los deshilados a Aranza, los sombreros a Jarácuaro,
la carpintería en Cuanajo, entre otras múltiples artesanías. Hay un estudio sobre esto y que lo sostiene, que es de Antonio Arriaga, Vasco de Quiroga, fundador de pueblos. Sin embargo, los pueblos originarios de Michoacán mantienen una historia milenaria de más de 3.500 años. Baste recordar una de las culturas más antiguas de Michoacán, que es la cultura del Opeño, o la de Crutarán, que data del año 1500 antes de la era común, lo que le llaman los hacedores de tumbas más antiguas de Michoacán. Esto es una cultura madre. Para que se dé una idea, tiene la antigüedad que la cultura olmeca. Entonces, pues es una cultura madre. Y en este lapso de 3.500 años, por supuesto que los pueblos originarios y también el pueblo purépecha, el cual es heredero de las culturas ancestrales, pues dominaron de forma precisa la metalurgia, dominaban perfectamente la aleación del cobre, la alfarería, la cestería, la ebanistería, los tejidos y la elaboración de artesanías. En el pasado precolombino, antes de la invasión española, se han logrado identificar por lo menos 28 grupos ocupacionales, entre los que destacan agricultores, pescadores, cazadores, alfareros, tejedores, carpinteros, músicos, orfebres, médicos, pintores, artesanos, canteros y plumajeros. Estos oficios funcionaban como gremios y se podía acceder por herencia o por orden directa del casoncio o irecha. Es decir, desde antes de la llegada de los españoles mantenían un trabajo especializado y dominaban perfectamente las artes y los oficios. Sobre esto, pues se puede identificar perfectamente en el libro de la Relación de Michoacán, que se le atribuye a Jerónimo de Alcalá, pero que dicho sea de paso, nosotros sostenemos que es una obra colectiva, porque fue dictada por el Petámuti, porque fue dictada por los gobernantes, porque fue dictada por los sacerdotes e incluso porque la realizaron escribas indígenas. Entonces, sostenemos, dicho sea de paso, es una obra colectiva. Entonces, un ejemplo concreto del mito de Vasco de Quiroga como precursor de los oficios entre los pueblos purépecha lo podemos ver o encontrar en Salvador Escalante, en Santa Clara del Cobre, donde existe esta arraigada idea de que el primer obispo de Michoacán les enseñó a los habitantes de ese lugar a trabajar el cobre, lo cual es históricamente incorrecto, pues el antecedente histórico de Santa Clara del Cobre es el sitio arqueológico denominado Itzaparaquico, que en esta zona arqueológica fue explorada en el 2002 y se confirmó la presencia de pirámides, de casas y de metales precolombinos. Hay evidencia empírica de que trabajaban el cobre forjado y martillado, que realizaban hachas, máscaras y pinzas, los cuales fueron recuperados en los campos de cultivo y hoy en día cubren este sitio. Hay un estudio muy bueno y especializado de Blanca Maldonado, Metalurgia Tarasca del Cobre, en este sitio donde argumenta lo que estoy comentando. Entonces, la presencia de la tecnología del cobre en el actual municipio de Salvador Escalante se encuentra presente en esa zona de por lo menos 100 años antes del arribo de la llegada de los españoles, no del arribo de Vasco de Quiroga, sino del arribo de los españoles. Entonces, es parte de este mito, pues. Vasco de Quiroga de ninguna manera enseñó ni las artes ni los oficios a los pueblos originarios. Incluso algunos autores se atreven a mencionar que brindó los elementos necesarios para que sobrevivieran las comunidades indígenas, como si los pueblos no tuvieran agricultura, como si los pueblos no dominaran la pesca, ¿no? Las obras hidráulicas. Pues vemos esa constante. Lo que pueden observar son las láminas 28 y 29 de la Relación de Michoacán, donde hay algunos ejemplos de artes u oficios. Bien, el segundo problema que quiero abordar es que Vasco de Quiroga pues no fue el gran protector de los pueblos originarios. Otra idea frecuente es pensar que Vasco de Quiroga es el gran defensor de los indígenas, quien desde su profesión, ya sea como abogado o como obispo, encabezó su defensa en contra del maltrato y explotación brutal por parte de los españoles.
Sin embargo, diversas fuentes históricas lo denuncian a él mismo como un explotador de pueblos y comunidades originarias a quienes exigía trabajo y tributos forzados. Por ejemplo, para construir la catedral o su catedral en Pátzcuaro, mandó destruir los templos prehispánicos que había previamente en el lugar. Cito: al tiempo que el reverendísimo obispo de Michoacán abrió los cimientos de la dicha iglesia, y que en el sitio y comarca de ella solía haber unos cues muy grandes, o sea, pirámides, de idolatrías de los naturales, el señor obispo hizo abrir muchas zanjas y sacar los huesos que ahí estaban enterrados. Pues la fuente es la declaración de Diego Hurtado en el pleito promovido contra el maestro de la catedral por el cabildo eclesiástico sobre ciertos terrenos que se encuentran en el archivo histórico de Pátzcuaro. Conocedor de este efecto psicológico de las yácatas que representaban para los purépecha, entonces Vasco de Quiroga ordenó destruirlas y ahí mismo edificar la catedral sobre sus ruinas, así como construir para casas para 28 familias españolas, iglesias, plazas, puentes y explanadas. Más de 200 indígenas de 51 comunidades trabajaban diariamente en la construcción del Pátzcuaro colonial, sin recibir ninguna remuneración o alimentación siquiera. Eran obligados, vejados y azotados, e incluso cuando se negaban a trabajar eran maltratados y encarcelados. Cito que todos los pueblos de este obispado de Michoacán, subespecie del edificio de la iglesia catedral que nunca tendrá fin, son vejados muy malamente, siendo compelidos que vayan a dicha obra de 20 y de 15 leguas, con su comida e hijos a cuestas, y las herramientas con que han de trabajar y labrar. Si alguno dan herramienta, es tal o cual, y generalmente sin ser pagados, y lo ocupan en otras obras impertinentes a la dicha obra, como es hacer o reparar casas y corrales de los españoles. Para no estar leyendo todas las citas, aquí pueden observar en la diapositiva cómo en este mismo memoria, esta memoria de Maturino Gilberti, ahí se cita la fuente, pues se establece cómo los purépechas recibían del obispo agravios, vejaciones, encarcelamientos, multas, incluso varios de ellos murieron en la cárcel por negarse a trabajar en la construcción de este Pátzcuaro colonial. Incluso también otros testimonios presentes en el libro que está del lado derecho, la Catedral de Vasco de Quiroga, también se cita o se observa que no solamente tenían que dar mano de obra, sino que tenían que pagar la manutención y servicios del encargado de la obra o trabajar para otros españoles. Del lado izquierdo pues está la imagen del diálogo de la doctrina cristiana de la lengua de Michoacán de Maturino Gilberti. Entonces, pues no fue este gran protector que dicen, sino él mismo explotó a los purépechas y a diversos pueblos. Él mismo los utilizó sin darles ni siquiera ni herramientas, ni alimentación, ni remuneración. Entonces fue trabajo pues esclavo. Y continuamos. Otra idea es que Vasco de Quiroga promovió la educación indígena institucional y nosotros sostenemos que no. Baste señalar u observar esta cita que está de su propio testamento, en donde se manifiesta: yo fundé en esta ciudad de Michoacán, en el barrio de Pátzcuaro, cerca de nuestra iglesia Catedral de San Salvador, el Colegio de San Nicolás, que aquí está fundado por la gran falta de ministros de los santos sacramentos y culto divino, que aquí entró nuestro obispado de Michoacán. Ha habido y que hay que sean previsteros y lenguas. Para aquí, en este dicho colegio, se reciban y críen estudiantes puros españoles, que pasen de más de 20 años, que quieran ser ordenados y que sean lenguas. Y así repite, les digo para no citar, para no leer todas las citas, hay en otras 3 enunciados donde vuelve a repetir que la educación debe de ser para puros españoles. No establece que debe de ser para los indígenas. El único lugar donde se establece es en la cuestión para
los purépechas de Santa Fe de la Laguna. Ahí establece que sean perpetuamente en él gratis enseñados todos los hijos de los indios, vecinos y moradores de dicha ciudad de Michoacán y de los dichos barrios de la Laguna, que también ayudaron en dichos edificios, que quieren y que sus padres envíen allí estudiar y sean enseñados en todo lo que ahí se enseñen y leyere esto gratis. Sin embargo, en la práctica eso no pasó, esto no fue así. Inmediatamente al morir Vasco de Quiroga, pues efectivamente diversos habitantes de la comunidad de Santa Fe de la Laguna intentaron estudiar en este colegio San Nicolás de forma gratuita y pues no se los permitieron. Eso fue en el siglo XVI. Y si se quiere también en épocas contemporáneas, yo recuerdo muy bien cómo en años pasados, en el movimiento de aspirantes y rechazados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues se trató de aducir a este testamento de que los habitantes de Santa Fe de la Laguna y los habitantes de los pueblos originarios pues no tenían que pagar porque dice perpetuamente. Y grandes doctores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se encargaron de decir que eso no era cierto, que no era verdad, y de luchar en contra de ello, de renombrados doctores. Entonces vemos una doble hipocresía por parte de los investigadores. Por un lado, con una mano hablan de las virtudes de Vasco de Quiroga y por otro lado atacan su legado. Lo que es a ciencia cierta es de que no hay ningún registro de ningún clérigo que haya emanado de los pueblos originarios. Es decir, sí se les instruyó hasta cierta medida, pero para servir a los españoles. Se les instruyó para que supieran leer y escribir en Castilla para que pudieran servir a la corona. Y eso, pues, no, eso a decir que promovió la educación institucional, pues es mucho. Lo que promovió fue una mano de obra efectiva para la corona española. Bueno, el cuarto elemento que quiero desarrollar es que Vasco de Quiroga no estuvo a favor de la lengua purépecha. Hay un estudio que se llama Vasco de Quiroga, fundador de pueblos, doctor Antonio Arriaga, que sostiene que, así cito, este hombre extraordinario en el año de 1536 aprendió la lengua tarasca, lo cual, pues, compañeros, es totalmente falso. Primero, pues, fiel a esta concepción que tiene, y ahí pueden observar la cita, pues tenía una mentalidad jerárquica. Todo tenía que ser encabezado por él, todo tenía que ser, si no lo hacía él, no estaba bien o no lo permitía, como a continuación veremos múltiples ejemplos. Y en esta cita, incluso el párroco Francisco Martínez, que para quien no lo conoce, pues es un padre de la comunidad de Nahuatzen, menciona y cita esto. Cito, Vasco de Quiroga, jurista, eximio, sacerdote secular y primer obispo de Michoacán, valiéndose de su autoridad y a pesar de mandar que usaran para predicar y enseñar a las instituciones por él fundadas, terminó frenando casi totalmente los esfuerzos del fraile. Se refiere a Maturino Gilberti, presentando de facto una resistencia toral al uso oficial del idioma de sus feligreses, contraviniendo así el mandato del propio Concilio Mexicano de 1555 de que los indios fueran evangelizados en su lengua. Por supuesto, él sostiene que no se esforzó por aprender el purépecha, que no apoyó el purépecha, que no toleró a quienes quisieron enseñar el cristianismo en purépecha. Entonces, esto lo dice en dos documentos. Uno, la resistencia de Vasco de Quiroga frente al idioma purépecha, y un pequeño artículo denominado Ver atrás, ver a lo lejos. Para un estudio muy completísimo y, por cierto, muy bueno también, está el libro de Erazamacua, La utopía de Maturino Gilberti, del doctor Moisés Franco Mendoza, donde menciona todo este pleito que tuvo Vasco de Quiroga con Maturino Gilberti. Por supuesto, uno desde una posición de poder y otro, pues, desde otra posición. Bueno, trato de no detenerme mucho por la cuestión de los tiempos. Entonces,
Otro más que quisiera desarrollar otra idea es que Vasco de Quiroga de ninguna manera fue un santo. Vasco de Quiroga es un hombre de su tiempo, que se encuentra entre dos mundos. Por una parte, mantiene rasgos del pensamiento que ha permanecido desde la llamada Edad Media, como el colectivismo agrario, la relación de vasallaje hacia la corona, la idea misma de hospital, que fue una idea que se desarrolló sobre todo en el medievo y que fue muy popular en el tiempo de las cruzadas. Por eso era un hospital para atender a los que iban a estas cruzadas, la esperanza en recobrar los ideales del cristianismo primitivo y en segundo lugar, pues su pensamiento humanista. Conocía, por supuesto, los clásicos latinos, de donde extrae ideas para establecer lo que considera un buen gobierno. Hay un estudio sobre este tema de Diego Mundaca, Vasco de Quiroga, la Nueva España, 1470-1565, donde se desarrollan estas ideas. Bueno, en perspectiva histórica, los objetivos de la obra de Vasco de Quiroga fueron bastante claros y terrenales. Él quería proclamar la soberanía de la corona española, quería contribuir a restaurar el orden en el virreinato, robustecer a la autoridad, exaltar el papel de la religión católica y aumentar los tesoros reales. Es decir, pues fue un instrumento de la corona para la conquista espiritual y la dominación española. Por eso sostenemos y pensamos que no debe de ser declarado santo. Este proceso inició el 10 de noviembre de 1997 y en el 2004 se nombró postulador a Salvador Vázquez, hace 23 años. Sin embargo, nosotros sostenemos, y esto lo hacemos en base a los propios escritos de Vasco de Quiroga, que pues, un esclavista no puede ser denominado santo. Para finalizar, voy a presentar muy rápidamente 3 documentos o 3 fuentes que demuestran el pensamiento terrenal, el pensamiento de explotación que tenía Vasco de Quiroga. Pues primero este documento que ustedes están observando que se encuentra en este libro de Vasco de Quiroga, La Pasión por el Derecho, es una bula papal que condena los actos de Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga tuvo un problema fuerte con los agustinos en Tlaxcalca y ahí pues se atrevió a muchas cosas con esta orden. Pues primero prohibió la entrada de los que iban a esa iglesia, quebró la pila de bautismo que ahí estaba, prohibió sepultar ahí a los cuerpos cristianos, mandó desenterrar a los que ya estaban ahí enterrados, e incluso ellos mismos citan esta misma bula, ahí se establece, mandó quemar la iglesia por 3 partes, la cual ardió toda junto con las imágenes de los santos, los corporales y todos los ornamentos eclesiásticos, de que los religiosos que ahí moraban apenas pudieron escapar en medio de la noche, lo cual se ha hecho con grande perjuicio de los indios. Es un documento que data del 14 de marzo de 1563 y pues es una bula. Entonces, un obispo que quema su propia iglesia puede ser declarado santo. Un obispo que ataca a sus propios hermanos puede ser declarado santo. Otro documento, y este es muy importantísimo de observar, que lo han visto y releído en innumerables ocasiones, pero nadie lo dice o no lo han querido decir. Este es el testamento de Vasco de Quiroga. En esta edición facsimilar del doctor Benedict Warren, ahí se establecen 2 cosas importantísimas. Y cito: declaro y es mi voluntad que todos los esclavos que tengo, hombres y mujeres, sean libres sin adición alguna, porque esta es mi voluntad. O sea, él está declarando que tenía esclavos y está declarando que los deja libre. Y otro más, ahí mismo, sobre este mismo tema, manifiesta: declaro que a un negro que se dice Juan Catalán, que al presente sirve de cocinero y es de la fábrica y obra de la iglesia, porque ha mucho tiempo que se compró
y que fue para la dicha obra, declaro que le pertenece y vuelva a ella. Por un lado, libera a esclavos y por otro lado a otro esclavo, a un negro, no lo quiere liberar y lo regresa como objeto a la propia iglesia. Entonces eso está perfectamente instituido en este testamento. Denle una revisada, se encuentra en internet. Este testamento está ahí en internet. Bueno, ya para ir finalizando o para finalizar, quisiera comentar que pues esto es conocimiento de la Iglesia Católica, pero por supuesto que declararlo como santo pues genera intereses, intereses de gobiernos y intereses de la Iglesia Católica. Esto que le relaté yo fue informado por el maestro en Derecho Fidel Martínez Acevedo, fue entregado a la Iglesia Católica, sin embargo pues hizo caso omiso. No quiso ver, no quiso observar. Tiene fecha de recibido del 21 de noviembre del 2014. Lo entregó aquí en la ciudad de Morelia. Recibí 3 libros y un paquete de escritos. Entonces, pues esto es perfectamente del conocimiento de la Iglesia Católica. Sin embargo, es parte de la historia, pues, que no quieren revelar o es parte de que no quieren que se mencione en la historia oficial. Por último, hace relativamente poco, las comunidades pertenecientes al Consejo Supremo Indígena de Michoacán manifestaron que pues Vasco de Quiroga no fue un mártir o un santo, sino que mantenía claroscuros. Fue un hombre de su tiempo y un instrumento de la dominación española. Un personaje que por supuesto fue menos brutal que otros españoles como Ñuño de Guzmán, pero sin duda alguna su trabajo favoreció a la dominación colonial de los pueblos y comunidades. Por lo anteriormente expuesto, los pueblos originarios que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán no estamos de acuerdo en que Vasco de Quiroga sea beatificado. No queremos que nos sigan imponiendo nuestra historia y decidan en nombre de nosotros. Esto también fue entregado a la Iglesia Católica, pero por supuesto, pues es parte de lo que no quieren que se observe o se ve. Por último, terminar comentando de que este consejo formado por autoridades, ahí pueden observar los sellos de las diversas comunidades que piden ello, entre ellos algunas representativas: Santa Fe de la Laguna, Naranja de Tapia, Sopoco, Calzoncin, Corupo, Guanajo, muchas comunidades que continúan diciendo o comentando de que fueron enseñados por Vasco de Quiroga. Las comunidades están despertando cada vez más en esta conciencia histórica que se debe de tener. Bueno, termino y culmino diciendo y agradeciendo a diversos compañeros que nos prestaron de manera muy rápida material para la consulta. Es difícil poder acceder luego a los documentos y diversos compañeros de forma muy amable y expedita nos prestaron documentos y nos dieron sus puntos de vista, por lo que se puede decir que este es pues un estudio, por supuesto, colectivo, no, pues, no es únicamente de mi autoría, sino que fue gracias a que pudieron incluso darnos sus puntos de vista y opiniones. Con esto termino y quedo atento a sus comentarios, diciendo nada más que sugiero que observen en cada diapositiva viene la bibliografía respectiva. No quise leer todas para no consumir todo mi tiempo y pues muchas gracias.